Hola, bienvenidas de nuevo. Estamos en el taller número 5 y esto cada vez se pone más bueno. La clase pasada vimos lo que fueron los pasos de la sanidad y el día de hoy vamos a entrar al tema de vivir en esclavitud versus vivir en compromiso. Y te voy a leer en Juan 8:36 que dice: si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Esto quiere decir, me encanta esta escritura porque esto quiere decir que tú puedes creer que eres libre haciendo otro tipo de cosas o de prácticas, pero tarde o temprano uno como que vuelve a caer. Por eso dice la Biblia, si el Hijo te libera, o sea, si Jesús es quien te liberta, entonces eres verdaderamente libre. Fíjate, aquí estamos en la página 60, aquí en la página 61 de tu taller dice: muchas veces lo hemos intentado todo para lograr ver en el espejo la obra maestra que queremos ver y no logramos verla. Dice, inclusive creemos que hasta con Dios ya lo intentamos todo porque entregamos nuestras piezas, hemos hecho iglesia, asistimos los domingos a grupos entre semana, leímos la Biblia y libros de todo tipo, pero lo que pasa es que el corazón aún está prisionero. Fíjate, cuando uno acepta a Jesús en su vida, cuando tú aceptas a Jesús y eres adoptada por el Padre, ¿verdad? Que lo hemos estado viendo en los otros talleres, y somos hijas de Dios, automáticamente, yo recuerdo cuando yo acepté a Jesús y empecé a conocer de Dios, era el Padre proveyendo, era el Padre, ¿verdad? Siempre viendo, consintiendo, veía su mano. Haz de cuenta que un nuevo convertido siempre va a ver, ¿verdad? El amor, el apapacho de Dios, el abrazo y todo. Inclusive, y te quiero hablar de esta historia porque se asemeja mucho con la historia de Boaz y de Ruth. Y te quiero poner en contexto la historia antes que había aquí. Por ejemplo, te lo voy a hacer a grandes rasgos, ¿ok? Ruth era la nuera de Noemí. Noemí tenía un esposo y tenía 2 hijos y en un tiempo de hambre se fueron a vivir fuera, ¿no? De su pueblo y sus hijos encontraron esposas y se casaron con 2 moabitas. Una de ellas era Ruth. Estando en el extranjero, el esposo de Noemí y sus 2 hijos mueren. No dice la Biblia cómo, pero yo imagino que fue un accidente de trabajo porque se murieron los 3 al mismo tiempo. Entonces, Noemí le dice a sus nueras, ¿saben qué? Hijas, yo estoy muy vieja para tener un hijo y si tuviera un hijo de aquí que crezca y se case con ustedes, pues ya eso va a estar muy difícil, porque mejor regrésense a su tierra, regrésense donde ustedes son y ahí y rehagan su vida, ¿no? Y una de las nueras pues se fue, pero Ruth, ella dijo, no, o sea, yo me quedo contigo, ¿verdad? Yo voy contigo. Y me encanta esa parte porque yo me imagino que Ruth, en todo ese tiempo que ella convivió con esta familia, ¿verdad? Con este pueblo de Dios, ¿verdad? Con esta familia que su Dios era el Dios vivo, el Dios real. Yo quiero pensar que cuando ella decidió quedarse con su suegra, con Noemí, no solamente estaba decidiendo por ella, sino estaba decidiendo por el Dios de ella, por las costumbres de ella, por la tierra de ella y por todo eso que ella había recibido y aprendido y mostrado, y es la parte que me encanta. Entonces viene Noemí con su nuera Ruth de regreso a su pueblo y ella se va a trabajar, ¿no? Ahí de jornalera. Y a esta viña, viña que era de Boaz, que era un familiar lejano, pues de su exmarido, de su suegra, y todo. Entonces ella se viene a trabajar a este lugar y me encanta esa parte donde Boaz la ve, la identifica y le dice: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas, fíjate bien en el campo donde se está cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Le está diciendo, y fíjate la primera parte que le dice:
aquí en Ruth 2:8, la primera parte que le dice voz a Ruth, escucha, hija mía. O sea, la llamó hija, o sea, si me explico, le llamó hija, escucha, hija mía, que no te va a faltar nada, que no te va a faltar comida, si tienes sed va a haber de beber, alguien la ha sacado. Y eso se cuenta que es como cuando uno recién conoce a Dios. Bueno, fue cuando yo recién conocí a Dios, ¿verdad? Había comida, había bebida, era Dios proveyendo, viendo milagros, viendo cosas y gozando, ¿no?, del beneficio de ser hija de Dios. Y yo creo que todas las personas que empezamos a conocer a Dios vivimos esa, ¿no? Me encanta una predicadora que vamos a escuchar que habla de los nuevos convertidos y dice, tú pídele que a un nuevo convertido que ore porque seguro va a suceder. Entonces, un nuevo convertido siempre está chiqueado por Dios. Y aquí en la parte de abajo dice, fíjate, pero una de las cosas que vemos de Ruth, aunque todo le estaba haciendo proveyendo, dice, una persona de servicio goza de los beneficios de la casa, pero no goza de la autoridad sobre la casa. Es una buena administradora de los bienes, pero no es dueña de ellos. A final de cuentas, aunque Ruth estaba siendo tratada, llamada hija, y vos estaba proveyendo, y había comida, y había bebida, y no le faltaba nada, y estaba teniendo vos cuidado de ella, y todo, a final de cuentas, ella seguía yéndose a sentar a la mesa de los esclavos. Ella seguía yéndose a sentar a la mesa de los jornaleros. Ella seguía yéndose a sentar a la mesa de servicio. Cuando ella había sido una mujer, cuando ella había sido una esposa, cuando ella había sido una mujer que tenía su propia tierra, ahora ella estaba sin faltarle nada, pero no siendo señora de su propia tierra. Y muchas veces nosotras como cristianas, como hijas de Dios, vivimos así. Dios está proveyendo, nada está faltando, Dios está hablando, hay promesas, hay todo, pero seguimos siendo esclavas. Y yo te lo voy a poner en este contexto como a mí me pasó, ¿no? Por ejemplo, yo conocí a Dios, me enamoré de su presencia. Al poco tiempo conozco a mi esposo, me caso, estaba nueva convertida, pero cuando me caso, ¿verdad?, salen unas cosas ahí que yo no sabía que existían en mi interior, ¿ok? Entonces yo no solamente me caso con mi esposo en automático, sino me caso y soy mamá al mismo tiempo cuando yo me casé, mi hija tenía 5 años. Entonces empiezan a salir todavía más cosas ahí, unas cosas asombrosas y muy asustadoras que yo no sabía que estaban en mi interior. Y por mucho que yo amaba a Dios y buscaba de Dios, ¿verdad?, yo caía siempre en estos arranques de ira. Yo padecí mucho de fui esclava de la ira por mucho tiempo. Yo desde chica veía a mi papá como cuando se enojaba destruía cosas. Entonces yo desde muy temprana edad empecé cuando estaba enojada destruyendo cosas. Y obviamente cuando conocí al Señor y estaba en gozo, estaba en paz, estaba feliz, pues no había pasado nada en mi vida que me molestara de esa manera hasta que me casé. Y cuando me caso, sale el monstruo de la ira que ahí estaba guardadito y que no había salido a la luz. Y yo recuerdo que cada discusión, cada pleito, cada cosa que me molestaba, yo tendía a tener esos arranques de ira y romper las cosas. Y voy a dar un ejemplo muy claro. Yo recuerdo a mi esposo que había ahorrado para comprarse una computadora. Se compró la computadora y en un encuentro de diferencias fuertes conmigo, yo tomo esa computadora, esa laptop, y la estrello en el piso, ¿ok? Sí, esa era yo. Dios ya me cambió, me sanó mi corazón. Pero lo que voy es esto. Desde que en el momento que estrellé la computadora, yo ya me sentí mal, ¿ok? Yo ya me sentí mal. Y obviamente terminé pagando la computadora. Pero a lo que me refiero es esto. Yo después de haber estrellado la computadora, yo me di cuenta que yo hice algo que yo no quería hacer. Cuando le estaba así estrellando, yo como que había una parte de mí que estaba desfogando mi ira, pero había una parte de mí que decía no. Y la verdad es que lejos de causarme placer haber quebrado esa computadora, lloré.
me sentí súper mal, le pedí perdón a mi esposo me perdonó, pagué la deuda, ¿verdad? Y pasó. Y ya, ok, ya Dios me perdonó, mi esposo me perdonó, mi hija me perdonó, todos me perdonaron. Y pasaba un tiempo. Y venía otra cosa que me molestaba, que me sacaba de mis cabales y volví a hacer lo mismo. O sea, es una cosa, cuando tú eres esclava de algo, tú no tienes dominio sobre las cosas. Y yo no tenía dominio sobre la ira tenía dominio sobre mí. Fíjate, aquí en la página 62 había una pregunta súper clave para tu vida que dice, ¿eres prisionera de algún mal hábito? Cuando algo tiene dominio sobre ti, esto te gobierna, ¿verdad? Y termina obviamente termina haciéndote sufrir y terminas haciendo cosas que ni siquiera te querías hacer. Cuando nosotros hacemos cosas que nosotros ni siquiera queremos hacer, quiere decir que esas cosas que hacemos tienen dominio sobre nosotros y no nosotros sobre estas cosas. Entonces, digo, la ira fue solamente una cosa. Yo también recuerdo que en mi casa nosotros un tiempo, ya de casada, fuimos un tiempo esclavos de la escasez. Luego que mi esposo y yo trabajábamos, los dos ganábamos bien y yo veía como gente que ganaba menos dinero que nosotros vivía mejor que nosotros. Y decía, ¿cómo? ¿Cómo? Y cuando juntábamos dinero, algo pasaba. Y juntábamos dinero y algo pasaba. Y decía, no puede ser, ¿verdad? No puede ser. ¿Por qué? Porque estábamos siendo nosotros esclavos de la escasez, ¿verdad? Estamos siendo esclavos de la escasez. Entonces, cuando hay situaciones en tu vida que de alguna manera tú no le encuentras explicación o de alguna manera no puedes tú tener dominio sobre ello, entonces quiere decir que algo está gobernando sobre tu vida. Y aquí hay una tabla en la página 62 de muchas cosas que tú puedes ser una hija de Dios amada, consentida, chiqueada y todo, pero aún sin darte cuenta eres esclava todavía de cosas como yo. Como te lo decía, estaba bien y si haces una cosa, Dios nos perdona, ¿ok? Si tú la riegas, si algo tiene gobierno sobre ti y tú vas a Dios y le pides perdón a Dios, Dios te perdona y Dios nunca se va a cansar de perdonarte, ¿ok? Así como Dios nunca se ha cansado de perdonarme a mí, Dios nunca se va a cansar de perdonarnos y de darnos una nueva oportunidad. Mientras tú y yo estemos vivas, tenemos una oportunidad de ser libres, ¿ok? Y eso es lo que nos tiene que quedar bien claro. Pero no es la vida que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros caminemos en libertad. Entonces, aquí hay una tabla, todas estas cosas que pueden estar teniendo gobierno sobre ti. Una de ellas es la ira, la bulimia, la pobreza, la enfermedad, alguna enfermedad física, alguna enfermedad mental, una enfermedad emocional, la depresión, la mezquindad, la glotonería, el resentimiento, que no puedes controlar cuánto odias a esta persona o no puedes controlar cuánto resentimiento tienes en contra de esta persona. La muerte, que vea que hay muchísimas muertes repentinas, la anorexia, la venganza, el orgullo, el robo, la avaricia, la idolatría, el enojo, la pornografía, la esterilidad, el odio, las deudas, el abuso, la soltería, la perversión sexual, la gritería, la lujuria, el rechazo, los vicios, la brujería, el adulterio, la mentira. Todas estas cosas pueden estar en nuestra vida y creemos que las tenemos controladas y creemos que estamos bien y luego viene algo y sácatelas otra vez. Por eso la primera escritura dice, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Si Jesús no te ha liberado de estas cosas, es que no has sido verdaderamente libre. Entonces, eso no tiene nada que ver con tu relación con Dios, no tiene nada que ver con el amor de Dios en ti. Dios te ama, tú lo amas, Él te perdona, Él te sana, pero esta parte es la parte que pasamos de ser sanas y pasamos a ser libres. Hay personas que no logran llegar a la libertad porque están siempre atoradas en la sanidad, ¿verdad? ¿Cómo atoradas en la sanidad? Siempre pidiendo perdón y perdonando, pidiendo perdón y perdonando. Yo digo, es algo que es un estilo de vida, ¿ok? Pedir perdón y perdonar. Pero es como si volvieran a empezar y nunca avanzan. ¿Por qué? Porque no soy libre. Fíjense, yo cuando descubrí que yo era esclava de la ira, ¿verdad? Y me tomó tiempo y te lo voy a avanzar bien rápido. Fíjate, yo al principio pensaba que era un problema de mi temperamento, porque yo soy colérica.
Entonces yo decía, y era parte de mi temperamento, y mi temperamento es nato, y yo decía, Dios, cambia mi temperamento. ¿Por qué no me haces flemática, melancólica, así? Y para mí esas personas que eran así, tranquilas, para mí, a mi punto de vista, eran más espirituales. Y como para mi punto de vista, yo colérica, yo con mis arranques, eso no era nada espiritual. Entonces, yo duré mucho tiempo pidiéndole a Dios el milagro. Fíjate, iba a eventos de milagros de sanidad y la gente pidiendo, ¿verdad?, por milagros de cáncer, de vista, de poder caminar. Y yo estaba pidiendo el milagro de mi temperamento. Señor, cambia mi temperamento. Yo creo que Dios se cansó de escucharme hasta que una vez me ubicó y Dios habló a mi corazón y me dijo, Melissa, así te hice para mí. Cuando Dios habló eso a mi corazón y que me dijo que así me había hecho de acelerada, de atrabancada, de arrebatada, ¿verdad?, de impulsiva. Él habló a mi corazón y me dijo, yo así te hice para mí, así te hice para mi reino. Entonces, Dios me hizo así para que yo fuera pronta para orar, pronta para interceder, rápida para levantarme, para ser buena, para pelear la buena batalla de la fe, para pelear toda guerra espiritual, toda lucha espiritual. Dios me hizo aguerrida, pero para su reino, no para mí, no para que peleara mis batallas de Melissa, sino para que peleara las batallas de Él, del reino de Dios. Entonces pude entender que estaba mal enfocada la libertad que yo pedía. Yo estaba pidiendo que me cambiara, que yo así era, pero no, Dios así me hizo para Él. Pero yo estaba siendo controlada por la ira en arranques innecesarios, ¿no? Entonces, Dios me libertó. Yo recuerdo un evento que yo estaba, ¿verdad?, sirviendo y trabajando, y vino una persona y oró por mí. Para cuando esta persona oró por mí, yo ya tenía tiempo buscando de la palabra de Dios. Yo ya tenía tiempo buscando de la palabra de Dios. Y ya había mucha palabra en mí, porque dice la Biblia que la verdad nos hará libre. Ya había mucha palabra en mí y solamente vino esta persona, oró por mí. Y yo recuerdo que lo que me pasaba a mí cuando la presencia de Dios estaba muy fuerte en un lugar, me dolía mucho el abdomen. Entonces sentía así, yo como que ya, por favor, como que ya Dios, ya no te muevas porque me duele el abdomen. Y yo sentía como cuando haces muchas abdominales y te quema y te quema y te quema y te quema. Yo sentía como que tenía muchas abdominales o que te estás riendo mucho y que no puedes respirar y que te duele, así me sentía. Entonces, cuando esta persona estaba orando por mí, estaba muy fuerte la presencia de Dios, yo le dije a la persona esta que parara porque me dolía. Y esta persona habló y me dijo, suelta el dolor y deja ir el dolor. Y cuando esta persona me dijo eso, yo sabía que había dolor dentro de mí. Y solté el dolor y lo dejé ir. Y dejé ir el dolor. Y yo me acuerdo que salió solo un grito así, pegado así, era mucho dolor. Y sentía que se me iba la respiración. Pero cuando terminó de salir todo ese grito así en un tono así, respiré profundo y cuando exhalé lloré como niña, como niña, como niña, como niña, como niña, como niña. Y nunca más volví en mi vida a tener un arranque de ira. Cuando esa experiencia sucedió en mi vida, mi hijo tenía 1 año de edad. Mi hijo ahora tiene 15 años de edad y él jamás me ha visto quebrar nada. ¿Por qué? Porque experimenté la libertad sobre la ira. También experimenté la libertad sobre la escasez, pero ahorita no te voy a hablar de eso. Entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Si tú, por ejemplo, aquí en los ejemplos de la tabla número 62, marca, pon una tachita, una palomita, una bolita a las cosas. En esta tabla las cosas que tú consideras
que de alguna manera han tenido gobierno sobre ti y no puedes detener la lujuria, no puedes parar de las deudas, no puedes dejar de sentir orgullo, falta de perdón, todas esas cosas que por mucho que quieras están bien arraigadas en tu corazón y tú marcas esas cosas. Y en la página 63 vamos a ver qué voy a hacer al respecto. ¿Verdad? Sí hay algo, mujer, que tú puedes hacer al respecto. Si tú estás siendo esclava de algo en tu vida, si algo está gobernando sobre ti, sí puedes hacer algo al respecto. Aquí en la página 63 dice, ¿qué hacer al respecto? Pasar al siguiente nivel de tu relación con Dios, donde ya no tienes una relación con Dios en base a tus sentimientos, sino tienes una relación con Dios en base a tus compromisos. Fíjate, cuando recién conocemos a Dios, esto es amor, es primer amor, es emocionante, como cuando te casas, ¿verdad? O como cuando te casas, estás en el blush todavía la recién casada, pero todo matrimonio llega a un punto que es probado y uno sabe que uno está ahí porque tú te comprometiste a amar a esta persona. Bueno, con Dios es igual. Con Dios es igual, al principio todo está bien padre, bien eso, pero cuando vienen todas estas cosas otra vez y cuando viene esas cosas que llevan tu relación con Dios al siguiente nivel de compromiso, es donde entra verdaderamente el compromiso y el pacto con Dios. Fíjate, dice en Ruth 3:10, que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres más jóvenes, que sean ricos o que sean pobres. Lo número uno que tú y yo tenemos que hacer al respecto, tenemos que, dice, dar una nueva muestra de lealtad. ¿De qué nueva muestra de lealtad está hablando vos? Vos le dijo, fíjate, el Señor te bendiga, hija mía, le voy a decir hija. Esta nueva muestra del altar de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes y ricos y pobres. Fíjate, cuando vos le estás diciendo a Ruth, esta nueva muestra de lealtad que muestras ahora, vos se lo estás diciendo a Ruth porque Ruth, fíjate, Ruth va con su suegra y pues está bien contenta llevando comida y llevando todas estas cosas y su suegra le dice, mira, vístete así, ponte así, échate allá y cuando esté vos, te pones en sus pies. Y cuando él se levante, él te va a preguntar que qué haces ahí y tú le vas a decir que se case contigo, que te redima, ¿verdad? Porque se supone que un familiar tenía que casarse con ella para devolverle el lugar que le correspondía. Entonces la suegra le dijo, tú ve ahí y dile a vos que se case contigo, que te devuelva el lugar que te corresponde. Entonces cuando Ruth hace eso y vos se despierta, esta es la respuesta que vos le da a ella, hija mía, esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior. Fíjate, la primera muestra de lealtad que Ruth dio fue que ella decidió por Dios. Ella decidió por el Dios de su suegra, por el Dios de su esposo. Ella decidió por el Dios de Israel. Esa es la primera muestra de lealtad que uno da. Mi primera muestra de lealtad con Dios fue cuando yo decidí por Él. Y si es una cosa, tú y yo decidimos el Dios que queremos tener. Porque en el momento que tú pones algo por encima de todas las cosas, tú decides que ese es tu Dios. Un ejemplo, tú decides si el dinero es tu Dios. Tú decides si el dinero es tu Dios cuando tú pones el dinero sobre todas las cosas. Tú decides si tu trabajo es tu Dios y tú pones tu trabajo sobre todas las cosas. Tú decides si una persona es tu Dios y tú decides poner a esta persona sobre todas las cosas. Tú decides quién es. Entonces, Ruth, ella decidió por el Dios vivo, por el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque lo puso por encima de su familia. Lo puso por encima, como dice vos, lo puso por encima de haberse ido con hombres más jóvenes. Porque ella siendo joven, vos le dijo, pudiste haberte ido por un hombre más joven, pudiste haberte ido por un hombre más rico, sea pobre, pudiste haberlo hecho. Pero no, quisiste permanecer en esta casa, quisiste permanecer en esta familia. Entonces, esa es una nueva muestra de lealtad y esa es la nueva muestra de lealtad que nosotros tenemos que hacer al respecto, porque esa es una cosa, todas estas cosas que nos han mantenido esclavas por muchísimo tiempo, que han gobernado nuestra vida por muchísimo tiempo y pueden venir a nuestra vida y pueden desanimarnos. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Dios no me ayudó.
Dios no me ayudó. Yo le pedí a Dios y Dios no me ayudó. Yo pensé que cuando yo conociera a Dios ya no iba a haber depresión. Yo pensé que cuando yo no conociera a Dios ya iba a haber gozo. Yo pensé que no iba a haber problemas. Yo pensé que ya no iba a haber escasez. Yo pensé que ya no iba a haber enfermedad. Yo pensé que ya no iba a haber tantas cosas en el día que yo conociera a Dios. Y es entonces cuando esa nueva muestra de lealtad tiene que venir, así como Ruth, que ella decidió permanecer en esa familia y decidió permanecer en esa casa. Esa es una nueva muestra de lealtad. Fíjate, aquí en el inciso A, pon, no te canses. Una de las cosas que tú tienes que hacer para mostrar esa nueva muestra de lealtad es no te canses. Dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No te canses de perdonar, no te canses de dar, no te canses de ayudar, no te canses, no tires la toalla. No todas las cosas son instantáneas, no te canses. Fíjate, yo recuerdo, como les platiqué en las clases anteriores, cuando me creció la familia y murió mi cuñada ¿verdad? Y adopté a mis nuevos hijos y vivíamos en este departamento de 62 metros cuadrados con 3 recámaras, una de papá, mamá, una de mi niña, una de mi niño y pues niños, niñas, mamá, papá, y a repartir lo que ya tenemos, ¿no? Dar de lo que teníamos, no podemos dar lo que no tenemos. Y yo recuerdo que cada vez que llegaba el tiempo de ofrendar o de diezmar, híjole, pues el dinero que daba o que tenía que dar, era un dinero que hacía falta, que yo sabía que lo necesitaba. Pero yo siempre he sido muy comprometida con mi ofrenda a Dios, con mi diezmo a Dios, porque yo creo lo que dice su palabra. Entonces yo recuerdo cuando llegaba ese tiempo y el tiempo de dar mi sobre, yo decía, Señor, prefiero quedarme sin dinero por diezmar que quedarme sin dinero por no diezmar, porque yo sé que si me quedo sin dinero por diezmar, yo sé que tú vas a proveer, pero si me quedo sin dinero por no diezmar, no sé qué vaya a pasar. ¿Por qué? Porque entonces, pues en quien yo tengo mi confianza, no sé qué va a pasar. Y cada vez que yo soltaba ese sobre, yo declaraba y decía, Jehová Jireh, Dios es mi proveedor, Él es el que me provee, ¿verdad? Dios tiene cuidado de nosotros. Y por 6 meses, fíjate, Dios toca corazones y mueve corazones. Por 6 meses, me acuerdo que mi hermano andaba de novio con quien es ahora su esposa, que yo no conocía a su mamá no me conocía a mí, su mamá no conocía a mi cuñada, no me conocía a mis hijos, no conocía a nadie. Y la señora por 6 meses, a la puerta de mi casa, todos los lunes me llevaba una despensa. Me llevaba una despensa que traía una tortuguita dentro y yo siempre la agarraba y se la daba a mi niño, ¿no? Porque estaba chiquito, se la daba a mi niño. Y un día que estaba cansada, recuerdo que estaba esa tortuguita y traía un papelito y abrí el papelito y lo abrí, nunca me he dado cuenta, ya meses y no me he dado cuenta. Y decía, abrí el papelito y decía, God cares, a Dios le importa. Ay, me solté llorando ahí en la cocina. ¿Y por qué? Porque estaba cansada hasta de hacer lo mismo, ¿verdad? De la comida con la despensa que había, pero estaba cansada, pero una madrugada Dios me despertó y Dios me despertó y no me fui a la sala porque si prendía la luz de la sala se prendía todo el departamento, entonces me metí al baño y agarré la Biblia. Yo sabía que Dios me quería decir algo porque no lo entendía, entonces como no lo entendía yo dije, Señor, yo declaro que lo que tú me vas a decir esta noche me lo vas a decir a través de la palabra, y donde yo abra los ojos donde yo abra la Biblia y fije mis ojos, Señor, es lo que tú me quieres decir esta noche. Y yo abrí la Biblia y mis ojos se clavaron en donde decía, hija mía, tu fe te ha hecho libre de tu azote. Y como que, vea, no entendí y lo volví a leer. O sea, pero mis ojos estaban clavados en ese mismo versículo. Y decía, hija mía, tu fe te ha hecho libre de tu azote. Entonces, cuando lo volví a leer, empecé a llorar. Y mientras yo lloraba, Dios me estaba recordando todas las veces, muchas veces que yo decía, prefiero quedarme sin dinero por diezmar que por no diezmar.
Y cuando lo solté, y cada vez que yo declaraba Jehová Jireh, cada vez que yo declaraba Él es mi proveedor, todas las veces que di y me quedé sin dinero, todas las veces que le creí, me recordó cuando abrí las puertas de mi casa, cuando di abrigo al huérfano, cuando creí su palabra, todo eso Dios me lo estaba recordando, y Dios me estaba diciendo tu fe, por como lo hiciste por fe, tu fe te ha hecho libre de tu azote. Yo sabía que Dios en ese momento, Dios me estaba haciendo libre de la escasez, ¿verdad? Y no pasó el día siguiente que hubo cambios, pero al poco tiempo Dios empezó a abrir puertas. En el negocio de mi esposo le empezó a ir súper bien y al poco tiempo nos mudamos a una casa 3-4 veces más grande y Dios empezó a dar provisión y la escasez desapareció. Pudimos empezar a salir de vacaciones, pudimos empezar a hacer tantas cosas, hasta ir al cine porque no íbamos al cine. ¿Por qué? Porque no nos dimos por vencidos y no nos cansamos de hacer el bien, no nos cansamos de dar, no nos cansamos de tender la mano, no nos cansamos de creerle a Dios que tarde o temprano íbamos a cosechar lo que Él había prometido. Fíjate, una de las maneras o los motivos por los cuales las personas se cansan es a causa de las injusticias. A causa de las injusticias, porque creen que ha pasado algo injusto y la injusticia es algo que desanima y es algo, vea, que te cambia. Entonces, por eso aquí viene un espacio que te pregunta, ¿de qué injusticias te has cansado? ¿Verdad? Porque hay muchas cosas en nuestra vida que pueden estar a nuestro alrededor que no son justas, ¿verdad? Yo puedo decir, oye, no es justo que yo tenga esta carga de tanta gente, o no es justo, ¿verdad? O no es justo que porque yo tengo que hacer esto y esta persona no. A lo mejor tú has vivido injusticias en tu trabajo, tú has vivido injusticias en tu familia, tú has vivido injusticias en disciplina, a lo mejor tú crees que has vivido injusticias inclusive en tu misma iglesia, ¿verdad? Que tú crees que hay que una persona promovieron y a ti no, y en tu trabajo y en tu casa, o que un hermano en Cristo recibió cosas y dices, ay, pero si ese ni es buen cristiano, y porque así, y sientes una injusticia de Dios para contigo, sientes una injusticia de la vida para contigo, de las personas para contigo, y las injusticias, cuando una persona siente que ha recibido injusticias en su vida, es súper fácil que esta persona tire la toalla. Okay, fíjate, la siguiente manera en que nosotros nos ayuda a dar una nueva muestra de lealtad es mantente en la fuente correcta de tu libertad. Y la fuente correcta de tu libertad se llama Jesús. Se llama Jesús. ¿A quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida? ¿Verdad? Muchas veces queremos correr a buscar a otra persona ayuda, ¿verdad? Y queremos buscar a líderes, a personas, a patrones, a bancos, a deudas, a oficinas, a libros, a tantas cosas que cuando vemos que las cosas no están funcionando, cuando vemos que las cosas no hay rompimiento en tu vida y quieres ir a buscar otra ayuda, no. La única fuente correcta de tu libertad se llama Jesús. Jesús es el único que va a librarte para siempre. Fíjate lo que le dice, me encanta lo que le dice aquí a Jesús a Marta. Dice, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Y hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Y María la ha descubierto y nadie la quitará de ahí. Fíjate, ahí Jesús le estaba hablando a Marta y María era su hermana. Había una reunión en casa de ellas, estaba Jesús con los discípulos, estaba Marta ya va sirviendo la comida, los platos, el agua, no hay gas, se fue el agua, se faltan platos, ayúdenme a servir, faltan manos, hay mucha fila, no han comido. Y María, su hermana, estaba ahí chille y chille, moqueando en los pies de Jesús, secándole con su cabello, echándole perfume, haciendo tantas cosas en los pies de Jesús. Entonces Marta se queja con Jesús y le dice, oye, dile esta que me ayude, que se ponga a trabajar, que se ponga a servir. Y la contestación de Jesús a Marta fue, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. María ha descubierto
la parte donde vale la pena estar y nadie se la quitará. Entonces muchas veces cuando vienen situaciones en nuestra vida, cuando el agua nos llega al cuello, corremos como Marta, a la despensa, a los platos, a la fuerza física, a lo que yo tengo que hacer, a lo que yo tengo que hacer. Pero Jesús nos dice, no te preocupes por lo que tú tienes que hacer. Preocúpate por estar en la fuente correcta de tu libertad. Preocúpate por estar en la fuente correcta de tu perdón, en la fuente correcta de tu libertad, de tu sanidad. La fuente correcta se llama Jesús. No hay nadie más, solo Jesús. Y aquí hay una pregunta para ti que dice, ¿en quién has puesto tu esperanza en el pasado antes que a Jesús? ¿Verdad? ¿En qué has puesto tu esperanza? Porque muchas veces creemos, y esto pasa mucho, ¿no? A veces en las iglesias que creemos que el servir, estar como ratón de biblioteca en un lugar, sirviendo todo el día, mañana, tarde, noche, dejando tu casa, es como si estuvieras haciendo puntos, así como si fuera un juego de videojuegos, y vas a ganar puntos, y eso te va a dar acceso a tu libertad. No. Nuestra libertad es por qué? Es por gracia. Es por gracia. No se compra con servicio, no se compra con tiempo, no se compra con dinero, no se compra con palabras, no se compra con ayunos, ¿verdad? Se compró con la sangre de Jesús y Jesús lo pagó, es por gracia. Entonces, tú evalúate y en qué cosas tú crees que has puesto la esperanza que tú vas a hacer y te va a librar. A lo mejor has puesto tu esperanza en tener otro trabajo, en tener un segundo trabajo, has puesto tu esperanza en otras cosas, y no que esté mal, que obviamente que tienes que ser astuto y que tienes que ser inteligente y que tienes que ser sabio y que te tienes que preparar y que tienes que trabajar, porque la Biblia dice que no coma el que no trabaja. Pero no puedes poner tu esperanza, porque si tu esperanza la pones en un trabajo, en un dinero, en un grado, si tu esperanza la pones en eso, cuando lo tengas, entonces, y tengas otro problema, tu esperanza la vas a volver a poner en otro trabajo, en otro grado, en otra persona, en otro líder. Y cuando lo tengas, y sí me explico, pero cuando tu esperanza verdaderamente la pones en Jesús, verdaderamente Él es el que te libra, el que te provee, el que te sana, el que te restaura. Él es la respuesta a todas tus preguntas. Fíjense, ¿queremos ser libres de aquello que nos tiene bajo su dominio? Jesús es la fuente correcta de nuestra libertad. Su sangre pagó el precio. Ahora tú vas a declarar conmigo en voz alta que dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. En 2 de Pedro 1:2 dice, fueron limpiados por la sangre de Jesús. En Apocalipsis 7:14 dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En Hebreos 13:12 dice, por la cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fíjate todo lo que hace la sangre de Jesús. Dice que hemos vencido por su sangre, somos limpiados por su sangre, hemos lavado, somos emblanquecidos por la sangre de Jesús. Otra vez, somos lavados de nuestros pecados por la sangre de Jesús. Andamos en la luz y tenemos con luz por la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Y somos santificados por la sangre de Jesús. ¿Verdad? Jesús y la sangre de Jesús es la que nos limpia, la que nos emblanquece, la que quita toda mancha de nuestro cuerpo, toda huella, toda esclavitud, todo yugo es quitado. Ahora, número 2. Acuérdense que estamos, ¿qué hacer al respecto? Estoy en esclavitud, ¿qué voy a hacer al respecto? Lo número 1 dijimos, tenemos que mostrar esa nueva muestra de lealtad, y eso es permanecer. ¿Y permanecer en dónde? En Jesús. No permanecer en la gente, no permanecer en las cosas, no permanecer en lo que tú haces. Permanece en la fuente correcta que es Jesús. No te separes de los pies de Jesús.
El número 2 es libres a través de su palabra. Libres a través de su palabra. Dice en Santiago 1:25, pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Fíjate, Dios siempre habla y Dios siempre habla a través de su palabra. Entonces dice aquí, si tú ves, ¿verdad? Si tú ves y tú eres obediente, porque tú puedes ver y puedes no hacer caso y puedes olvidar lo que escuchaste, como dice aquí. Pero si tú pones en práctica lo que estás viendo, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. También la Biblia nos habla que la fe sin obras es una fe muerta. Quiere decir que cuando tú y yo escuchamos de Dios es para que hagamos las cosas y esas cosas van a traer un rompimiento en nuestra vida, como les dije del Jehová Jireh, ¿verdad? Pero también, fíjense, yo recuerdo una de las cosas, y fueron muchas, no nomás fue eso, ¿no? Que rompió la escasez en mi vida, sino yo recuerdo estar en el departamento, estar en la sala, estar leyendo mi Biblia, mi porción de mi lectura de la Biblia, y estaba leyendo al pueblo de Israel, que se estaban quejando del maná que estaba cayendo del cielo. Y estaban diciendo, ¿saben qué? Queremos regresarnos a Egipto porque de perdí en Egipto podíamos comer de las sobras de las ollas de los egipcios. Entonces, cuando yo estaba leyendo eso, dije, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué les pasa a esta gente? O sea, qué malagradecidos, ¿verdad? Y cómo prefieren estar de esclavos lamiendo ahí de las ollas de las sobras, que es el pan que está cayendo del cielo. Decía yo, qué bárbaro. Estaba yo enojada con el pueblo de Israel. Y cuando yo estaba así enojada, leyendo la Biblia y viendo, creyendo, no creyendo lo que yo estaba leyendo, Dios me mostró mi corazón y mi condición, ¿ok? Y Dios me mostró que en el fondo de mi corazón no había contentamiento con el departamento en el cual yo vivía. No había contentamiento porque era un departamento pequeño, no había contentamiento porque no era una colonia exclusiva, y de alguna manera yo no apreciaba ni valoraba ni estaba agradecida por el departamentito que Dios nos había dado. Y yo no me había dado cuenta que hasta que yo me estaba quejando al pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios me mostró mi corazón, como yo de alguna manera, yo estaba igual que ellos. Por eso dice la Biblia, es como un espejo. La Biblia es como un espejo en el que te ves. Entonces, cuando yo estaba viendo al pueblo de Israel, está diciendo, se pasan. En ese momento yo me estaba viendo verdaderamente yo como estaba haciendo. Y yo me acuerdo que yo lloré y le perdí a Dios y dije, Señor, perdóname. ¿Verdad? Perdóname, no quiero quedar no quiero morir en el desierto como el pueblo de Israel murió en el desierto. Y en ese momento hice un cambio en mi corazón. Empecé a dar gracias a Dios por lo que me había confiado. Y no nomás eso, puse en práctica y empecé a invertirle al departamento. Me acuerdo que remodelamos la cocina, remodelamos las recámaras, cambiamos de refrigerador, el mueble, todo, pintamos, ¿verdad? Y justo cuando se terminó la remodelación, me creció la familia. Y justo declaré, creí, seguí sembrando y seguí dando. Y ¡pum! El Señor habla a mi corazón y me dice, Melissa, tu fe te ha hecho libre de tu azote, ¿verdad? Entonces, es bien importante que tú pongas en práctica lo que Dios está hablando a tu corazón. ¿Por qué? Porque lo que Dios habla a tu corazón y lo que Dios te muestra, como tú te ves y los cambios que tú haces, es entonces cuando vienen rompimientos en nuestra vida. Por eso es que nosotros somos libres a través de ¿qué? De su palabra. Por eso la Biblia dice, la verdad te hará libre. ¿La verdad qué? La verdad de tu condición. La verdad de tu condición y la verdad de lo que Dios habla al respecto de ti. Porque muchas veces creemos que estamos súper bien, pero cuando vemos la verdad, entonces voy a hacer lo que Dios me dice. Entonces esa verdad me hizo libre. Ahí en tu página 65 dice, tienes que rellenar el renglón, dice, cuando nuestra fe en Dios produce buenas acciones basadas en la palabra que creemos,
No solo nuestra fe cobra vida, sino que su palabra también lo hace y se convierte en un martillo que pega y pega hasta convertir la roca en polvo. Me encanta porque en Jeremías 23:29 dice que la palabra es como un pico y una pala. Y dice que es un pico y una pala que le pega a la roca y que le pega a la roca y que le pega a la roca y que le sigue pegando y pegando y pegando hasta que esa roca se rompe y se hace polvo. Entonces, cuando tú y yo estamos buscando rompimiento en nuestras vidas, lo que lo va a ocasionar es esa palabra, que es ese martillo y ese pico que pega y pega y pega. ¿Y cómo tú haces la palabra, ese martillo, ese pico? Poniéndolo por obra, poniéndolo por obra, poniéndolo por obra. Hay muchas veces hay cosas que uno no puede poner directamente por obra, pero lo que yo soy yo soy súper fiel y creo totalmente en la palabra de Dios, que yo creo que Dios hizo el mundo con sus palabras y dijo, hágase la luz, hágase otro. Vea, Él sopló vida con su boca. Entonces yo sé que la palabra tiene poder. Entonces hay muchas cosas que a lo mejor en acción no tengo la posibilidad de hacerlo, pero lo que siempre puedo hacer, siempre puedo orar y puedo declarar su palabra. Entonces lo que yo hago siempre declaro la palabra de Dios, porque la palabra de Dios simple y sencillamente por el hecho de ser su palabra es ese pico y esa pala. Entonces que yo hablo al reino, yo le hablo al problema, yo le hablo a la situación y yo hablo y yo declaro. Y cuando yo veo una situación que no me gusta o que no es, yo luego voy a la palabra y busco qué palabra necesito declarar. Es como si armo mi ropero de weapons, de armas, de rifles y de pistolas. Es como abro la Biblia, es como si abro mi ropero de armaduras, ¿verdad? Y de espadas que hablo. Entonces digo, ¿qué palabra voy a declarar? ¿Qué martillo voy a usar en esta situación? Entonces, ¿qué hago? Yo entonces tomo ¿qué? La palabra. Dice, cada vez que leemos la palabra, en la página 66, dice, cada vez que leemos la palabra de Dios, es una oportunidad para vernos al espejo. Podemos dejar ahí lo que se ve bien en nuestro rostro o podemos removerlo. Cuando lo removemos, nos convertimos y ahí le vas a poner, nos convertimos en hacedoras de la palabra. Cuando tú ves algo en el espejo que dices, híjole, esta manchita que tengo aquí, híjole, esta falta de agradecimiento que tengo aquí. Cuando tú te la ves y tú te la quitas, en ese momento tú te conviertes en una hacedora de su palabra. Fíjate, aquí vienen unos ejemplos para que tú te evalúes. Y dice, menciona alguna ocasión donde Dios te haya mostrado tu rostro a través de la palabra como un espejo para que hagas cambios, y escríbelo ahí. Yo estoy segura que a lo mejor hay cosas en el pasado que Dios ya te ha pedido y no las has hecho. Entonces, muchas veces no queremos hacer eso que Dios nos está pidiendo y le pedimos a Dios que nos pida otra cosa. Eso no va a suceder. No puedes pasar a 5º grado sin haber pasado 4º grado. No puedes pasar a la secundaria sin haber terminado la primaria. Eso no va a suceder. Si hay algo en tu vida que Dios te haya pedido desde hace tiempo, porque yo a veces he platicado con personas y me dicen, es que Dios no me habla, no lo escucho, no sé qué me está pidiendo, no sé qué quiere que haga. Entonces yo pregunto, ¿alguna vez Dios te ha pedido algo alguna vez en tu vida? ¿Algo? Sí, me pidió tal y lo hiciste, y cuando me dicen no, entonces yo digo, bueno, es que tienes que hacer lo que Dios te pidió, ¿verdad? Pero a veces queremos hacer skip. Entonces, yo sé que a todas y a cada una de nosotros Dios siempre nos ha pedido algo, o Dios a lo mejor te está pidiendo algo ahorita. El que sigue dice, menciona algo que Dios te haya revelado hoy a través de su palabra. A lo mejor en el inciso de arriba tú puedes poner algo que Dios te haya pedido anteriormente y no lo has hecho, si lo identificas. Y en el otro puedes poner algo que Dios te haya revelado en esta clase, en este taller, que Dios te ha revelado, que Dios te está pidiendo, que Dios te recordó que tú tienes que hacer. Entonces, vamos al número 3. ¿Qué voy a hacer al respecto si estoy siendo sometida o gobernada por algo que yo no quiero? Número 1, voy a mostrar una nueva muestra de lealtad. Número 2, voy a ser libre a través
de su palabra. Y número 3, voy a ser libre a través de su presencia. Fíjate, dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Por eso es tan importante siempre buscar la presencia de Dios y que tu casa esté llena de la presencia de Dios y que tu carro siempre esté lleno de la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo es que yo estoy en la presencia de Dios y busco? Bueno, la presencia de Dios está en todos lados, ¿ok? Él habita la eternidad. Pero te voy a decir cómo yo hice un pacto con Dios. Y cuando tú entras en pacto con Dios, ahí hay un inciso que tú pones, Él pone su nombre sobre nuestro pasado y lo hace suyo. Él pone su nombre sobre tu pecado, Él pone su nombre sobre tu pasado. Mira, antes cuando las personas se casaban no había registro civil. Les decían, es tu esposa, es tu esposo, y se metían en una carpita y se movía la carpita, consumaban el matrimonio y ya eran uno, los dos. Se entrelazaban y se hacían una persona. Y esta mujer pasaba a llevar el nombre del esposo, pasaba a ser suya, pasaba a ser su nombre. De la misma manera, cuando nosotros entramos en pacto con Jesús, nosotros llevamos su nombre y nos hacemos una con Él. Y te quiero platicar cómo es que yo llegué ahí. Cuando yo conocí a Dios fui a un retiro y me enamoré de la presencia de Dios, ¿verdad? O sea, yo me la pasé moqueando, me la pasé llorando, me la pasé llena, ¿verdad? Fui libertada, saciada, ¿verdad? Todo lo que puedo experimentar. Yo estaba soltera, iba a la universidad y me acuerdo que tenía un bochito 69. Trabajaba en la mañana, iba a la universidad en la tarde. Y yo me acuerdo que estaba tan enamorada, me enamoré tanto de la presencia de Dios que yo no quería que se fuera. Entonces yo me subí al carro y oraba en el carro y prendía las alabanzas, ¿verdad? Y se llenaba mi carro de su presencia. Es más, me acuerdo que inclusive muchas veces me tuve que estacionar llegando a mi casa, antes de llegar a mi casa, porque mi carro se llenaba tanto de la presencia de Dios que me tenía que orillar. ¿Por qué? Porque yo disfrutaba su presencia. Iba el domingo a la iglesia en la mañana, y me iba a mi casa al mediodía y oraba y me encantaba sentir su presencia, y luego volteaba el reloj y me regresaba a la iglesia en la tarde. ¿Por qué? Porque estaba fascinada, enamorada, prendida, solo quería estar en la presencia de Dios. Y conocí a mi esposo. Y cuando mi corazón estaba así embobado en la presencia de Dios, conocí a mi esposo y mi corazón se tornó como a mi esposo, a mi hija, a mi familia. Yo tenía tanto deseo y tanto anhelo por tener una familia, por tener un hogar, y Dios me lo dio, pero mi corazón se tornó al regalo que Dios me dio, ¿verdad? Así, ya todo mi corazón se volteó. Y yo recuerdo que iba a la iglesia, yo recuerdo que iba al grupo de mujeres, iba a un evento de matrimonios, ¿verdad? Ahí estaba. Pero mi corazón estaba lejos de Él. Y recuerdo que mi niño tenía 1 año y le estaba cambiando un pañal y estaba una canción de fondo de Lily Goodman y Jesús Arián Romero, de Ven te necesito para que le dé sentido a mi vida. Y mientras yo estaba pues quitando el pañal y todo, la canción empieza diciendo Lily Goodman como que le pidió a Dios así como que un tiempo, ¿no? Como que, Señor, dame un tiempo porque necesito hacer unas cosas y voy a hacer otras cosas. Y como que se tomaba ahí el tiempo a hacer otras cosas, pero luego ella se dio cuenta que su vida no tenía sentido sin Dios. Y la parte de la canción decía, ven, te necesito. No la canto porque Lily Goodman canta altísimo y yo no canto nada. Pero decía, ven, te necesito para que le des sentido a mi vida. Y cuando yo estaba cambiando el pañal y suspiré, así un suspiro, y exhalé, haz de cuenta que el Espíritu Santo tocó fibras tan profundas en mi corazón, ¿verdad? Y me recordó. Ese momento Dios me recordó cuánto yo lo amaba, cuánto yo lo buscaba, cuánto yo lo deseaba, cuánto yo deseaba su presencia y pasaba tiempo con Él. Yo nunca hice, me tiré al piso.
me tiré al piso y recuerdo que tenía una mano en el piso y tenía otra mano en la piernita de mi hijo que estaba ahí, ni le había terminado de cambiar el pañal, pero estaba yo llorando en el piso y le estaba pidiendo perdón a Dios porque mi corazón estaba lejos de Él, porque me había olvidado de Él, al que yo tanto amaba, al que yo tanto buscaba, al que yo tanto anhelaba y deseaba, al que yo tanto había buscado. Al que yo tanto había buscado, cuando lo encontré, yo dije, esto era lo que yo necesitaba. A ese lo dejé de buscar, lo hice a un lado. Yo estaba ahí llorando, pidiéndole perdón a Dios porque mi corazón estaba lejos de Él. Y yo recuerdo que pues entró mi esposo con mi hija y agarró a mi hijo y lo sacó de la recámara, y yo me quedé ahí en presencia de Dios. Y ese día, miren, el día que yo me fui a mi retiro y experimenté a Dios, yo me enamoré de Dios, ¿ok? Pero ese día, cambiando un pañal en el piso de mi casa, ese día yo me casé con Dios y yo me comprometí con Dios. Y hay una gran diferencia entre enamorarte de alguien a casarte con alguien. Porque no sé tú, pero yo me enamoré muchas veces, pero nomás me casé con uno, ¿verdad? Porque con el que te casas es con el que te comprometes. Y Dios no solamente quiere que te enamores de Él, Él quiere que te comprometas con Él, que te cases con Él. Y ese día yo me comprometí con Dios. ¿Cómo? Me comprometí con Él, me comprometí con su palabra y me comprometí con su presencia. El día siguiente fue el primer día que yo me levanté más temprano para leer la Biblia y buscar de Él. Y de ese día a este día han pasado más de 15 años que yo he estado comprometida con Dios, he estado comprometida con su palabra, he estado comprometida con su presencia. ¿Por qué? Porque hice un pacto con Él. Hice un pacto con Él y Él me hizo suya, porque cuando tú haces un pacto con Jesús, tú te casas con Él. Y así como la carpita, pero tú te haces una con Él y tú te entrelazas con Él y te haces una con Él. Entonces llevas su nombre y su nombre está sobre todas las cosas. Fíjate, y hay algo que me encanta de esto porque yo sé quién yo soy en la carne. Lo único que me hace diferente a mí es Jesús en mí. Entonces, pero como estoy entrelazada con Él, muchas veces soy yo en la carne, pero como estoy entrelazada con Él, empiezo siendo yo en la carne, pero luego se mete Jesús. Luego se mete Jesús y es Jesús. Y a veces empiezo en el espíritu, empiezo siendo Jesús y no quiere salir la carnota de Melissa, pero luego viene Jesús y me envuelve, y me envuelve. Y cuando tú me ves a mí, es una mezcolanza porque salgo, yo me asomo, pero luego viene Él y me cubre y me envuelve. Y es Él, y los dos que somos unos, y Jesús y yo estamos entrelazados. Fíjense, llega el tiempo de toda mujer que ya no necesita un papá, sino lo que necesita es un marido. O dígame qué mujer toda la vida quiso vivir con su papá y sentarse a las piernas de su papá. No, llega el tiempo de toda mujer que lo que necesita es un esposo. Y va a llegar el tiempo en tu vida que lo que necesitas es que Jesús sea tu marido. Fíjatelo, y Dios lo habló en Isaías 54. Dice, no tengas miedo, pues no te insultarán ni pasarás vergüenza. Cuando eras joven pasaste vergüenza de no tener hijos. Después te quedaste sola como una viuda, pero no volverás a acordarte de tu vergüenza, porque Dios es tu creador, y dice, y te tomará por esposa. El Dios Santo de Israel es tu Salvador, es el Dios Todopoderoso y reina en toda la tierra. Aquí en la página 67, usted le dice, Dios no solo quiere ser tu padre, Él quiere ser tu esposo, porque llega el momento en la vida de toda mujer que ya no quiere a papá, porque lo que necesita es un marido. A Jesús le costó toda su sangre decirte, eres mía. Eres mía. Jesús le costó toda su sangre decirte, eres mía, llevas mi nombre, tienes
tu nombre. Fíjate, hay un ejemplo que me encanta dar. Yo cuando, y se los compartí en otras clases, yo cuando tenía 19 años salí embarazada a la universidad y tuve un aborto. Muchos años después me caso y ya tenía muchos años de casada con mi esposo, y platicando él me dice, oye, ¿cómo se llama el niño, el bebé que abortaste cuando estabas en la universidad? Le dije, no tiene nombre porque no se lo puse, pero yo sé que era varón. No sabe esas cosas, ¿no? Pero yo sé que era varón. Y él me dijo, ¿por qué no le llamamos Jerry? Mi esposo se llama Jerry. Y me dijo, ¿por qué no le llamamos Jerry? Yo siempre quise tener un hijo que se llamara Jerry. Me dijo, yo lo adopto y lo llamamos Jerry. Y cuando hablamos de las personas que están en el cielo, que tenemos familia que está en el cielo, siempre sale Jerry, que está en el cielo, y que mi esposo lo adoptó. Y es el mejor ejemplo que a lo mejor te puedo dar de cómo es que Jesús toma nuestro pecado y le pone su nombre a nuestros errores, le pone su nombre a nuestro pasado, le pone su nombre a las cosas, ¿verdad? A las cosas a lo mejor más oscuras que no tenían nombre. Pero Jesús viene y las toma y no las deja, ¿sí me explico? No las toma para ponerle pecado, vergüenza, no, las toma para ponerles su nombre, que es Jesús, y dice, es mío, es mío. Entonces, así es como Jesús toma mi pasado, por más oscuro que esté, y lo hace suyo. Jesús le pone su nombre a todos mis errores y quita toda la vergüenza de mi vida, porque su nombre está sobre todo nombre. No temas, ya no vivirás avergonzada. No tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud, ni la tristeza de tu viudez. Y el último inciso que vemos aquí dice, inciso B, de cómo ser libre a través de su presencia, dice, busca su presencia. Dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias. Aclamemos, ¿verdad?, con salmos. Dice, el Hijo es la parte que nos hace falta, que le fue robada a Adán, y es la pieza que pega todas las piezas. Jesús funde tu derrota en tu victoria, tus sueños en tu realidad, ensambla las ofensas con el perdón. Jesús es la parte que nos une al Padre. Y te lo voy a hacer así, fíjate, es todas estas piezas, y el Padre es el que viene y toma las piezas, ¿ok? Las toma. Pero cuando el Padre viene y las toma las piezas, es como si estas piezas no pegan y se quiebran. Entonces Jesús vino a este mundo y fue quebrado juntamente con nosotros. Pero como Él es perfecto y Él sí pega, entonces el Padre viene y toma las piezas. Pero como ahí está el ingrediente perfecto, que es Jesús, cuando toma las piezas pegan. Por eso es que Jesús es la parte que nos hace falta. Es la parte que hace que peguemos al plan del Padre. Es la parte que hace que peguemos al propósito del Padre, al proyecto del Padre, a la obra maestra que quiere el Padre. ¿Cómo? Está en nosotros, estamos entrelazadas con Él, y entrelazadas con Él pego y soy una pieza completa con Él. Espero hayas disfrutado de esta clase. Nos vemos en la que sigue.